ya estamos en la unidad 1 y la unidad 1, nuestro programa se llama esta unidad Vectores en el espacio. Pero no sé si ya lo habíamos puesto. Pero... Ajá. No, esa es la 4. El nombre principal, el nombre de la unidad son vectores en el espacio. Pero claro, primero vamos a empezar a ver los vectores en R2 y luego pasamos al espacio. Vectores en el espacio. Ese es el título de la unidad. Ahora, ahorita, recuerden que el material 1 está en la plataforma, en archivos, en la carpeta de unidad 1. El material 1 les dije que lo podían imprimir y usar si ustedes lo consideran conveniente como parte de su marco teórico, tanto para sus tareas como para el examen, ¿sí? Porque hay algunas cosas importantes. Yo hice este resumen. Entonces ya les dije que los hice para álgebra lineal, pero a la vez lo usé para vectorial. Entonces vamos a empezar con los vectores en R2. Y aunque aquí estoy usando la letra X, pues me voy a adaptar un poquito al libro que vamos a ver, principalmente, que les dije, creo que sí se los dije, ¿no? Porque a veces ya no sé ni qué dije ni qué no dije, disculpen. Este es el libro, que lo tienen ustedes en la carpeta de bibliografía, y tienen 2 más, pero este es el libro que vamos a llevar el texto, y por ejemplo, toda la unidad 1, la hoja de tareas, les manda a este libro. Pero el otro libro también es muy bueno y es muy bueno para complementar, para ver más ejemplos. Tenía yo que escoger uno y en este caso escogí este, ¿no? Pero también pudimos usar el otro. Entonces este es el SI, Z-I-E-E. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a pegar acá y, por ejemplo, ahorita, todo lo que corresponde a nuestra unidad 1. Les voy a explicar. Este libro empieza con el capítulo 10, si no me equivoco. 10. O sea, ¿por qué? Porque es como el segundo tomo. Aquí está el índice. Sí, el primer capítulo es el capítulo 10 y se llama Cónicas y coordenadas polares. Nosotros nos vamos a ir directo al 11, pero en la unidad 2 regresamos al 10. Y quiero decirles que en el 10 hay geometría analítica, más otras cosas. En todos los libros de cálculo vectorial así empiezan, porque la geometría analítica es en primer plano. Entonces, les puede servir por si ustedes quieren investigar. Entonces, miren, si yo hablo de un vector en R2, por ejemplo, el vector A va a tener 2 componentes, ¿sí? Y eso es lo que yo les decía, se usa, yo le llamo a esta notación compacta, pero luego hay una notación que se llama notación desarrollada. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Es una manera abreviada, esto es una manera abreviada de esto. Entonces ustedes se tienen que acostumbrar. Yo digamos, en la pizarra a veces uso notación desarrollada, inmediatamente paso a la compacta. Entonces es al gusto. Si ustedes quieren trabajar siempre con notación desarrollada, háganlo. ¿Qué quiere decir esto? No quiero darle mucho rollo al asunto. Si a mí me dicen grafica esto, y ahorita vamos a hacer un ejemplo particular, lo voy a graficar como un vector de posición. Entonces, un vector tiene punto inicial y punto terminal. ¿Okay? Si el punto inicial es el origen, en este caso el origen de coordenadas, supongamos, me puede quedar en cualquier cuadrante, me puede quedar incluso en algún eje, pero supongamos que lo busqué, localicé, es de la abscisa y es de la ordenada.
Pues, supongo que todos sabemos localizar puntos, ¿no? En R2 a estas alturas, ¿no? Entonces yo lo localizo, o sea, por ejemplo, puedo decir yo avanzo del origen, avanzo a 1 y sobre el eje Y avanzo a 2. O sea, camino paralelo y llego a este puntito y quiere decir que yo estoy hablando de este vector. Lo tracé como un vector de posición. O sea, normalmente cuando vean un vector así les digan graficarlo, es esto. Si yo le pusiera paréntesis redondo sería un punto, pero en realidad va a ser su punto terminal, porque solo voy a localizar el punto. Esto es como punto. Este es el punto A1, A2. Ahora, si quiero hablar del vector, utilizaré estos paréntesis. ¿De acuerdo? Así como está, cuyo punto inicial es el origen y cuyo punto terminal, en este caso, tiene esta abscisa y esta ordenada, aquí está trazado. Es un vector de posición, está trazado como un vector de posición. Todo lo que estoy diciendo de que qué es vector de posición, si se los pregunto en la siguiente clase, ¿qué me van a responder? ¿Qué es un vector de posición? ¿Cómo me dirían con sus propias palabras? Alguien que no sepa qué es un vector de posición, ¿cómo se lo voy a explicar? ¿Dónde empieza? O sea, que digan, es un vector, empieza en el origen y termina en algún punto, ¿no? O sea, su punto inicial es el origen, a eso se le llama vector de posición. ¿Okay? O sea, y bueno, precisamente los espacios vectoriales, por ejemplo, R2 es un espacio vectorial, es el tema de álgebra lineal que debieron de haber visto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le llama vector de posición? Eso no lo van a ver en el libro. ¿Por qué digo que R2 es un espacio vectorial? Eso es de álgebra lineal. Porque cada punto de R2 es que yo quiera. Quiero este, le puedo asignar un vector. O sea, cuando digo vector de posición, es el vector de posición del punto P. Vector de posición del punto P. Cada punto de R2 tiene un vector de posición. Por ejemplo, en este salón de clase, ¿sí? Los aretes tan bonitos de ella, esto. Si agarro como referencia acá y quiero su vector de posición, adelante. En este caso, estamos en R3 y tendría yo que decir en este salón de clase quién es mi eje X, quién es mi eje Y y quién es mi eje Z. Entonces yo siempre agarro, no hemos hablado, pero bueno, supongan este es el eje X, esa recta, este es el eje Y y allá el eje Z. Entonces necesito 3 coordenadas, porque estoy en R3, para ubicar su arete. Pero su vector de posición sería un vector que va del origen, agarro trazo y me voy al arete. Sería un vector que parte del origen y llega al arete. Entonces eso de lo que acabo de hablar sería el vector de posición del arete, ¿verdad? O sea, del punto donde está el arete. Y así cada punto. A ver, ¿dónde está esto? ¿Cuál es su vector de posición? O sea que a cada punto de este salón de clase le puedo asignar un vector. Y es el vector de posición de ese punto. ¿Ok? Por eso se llama vector de posición, porque le estoy asignando a un punto un vector. ¿Ok? Y me dice dónde está el punto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entonces si estoy en R2 o veo en los ejercicios vectores así en notación compacta, vamos a poner acá, o sea, notación desarrollada, si lo tengo escrito así, notación desarrollada y a esto le vamos a llamar notación compacta.
Y el libro, en su primera tarea, a veces les da los vectores así, o a veces se los da así. Entonces uno tiene que saber manejar cualquier notación. Si decido usar esta, noten ustedes, ¿por qué se le llama compacta? Porque ya no pongo la i, si voy a usar esta notación de paréntesis, ya no pongo la i, solo pongo el coeficiente de la i. Y tampoco pongo la j, solo pongo su coeficiente. Y esos coeficientes no están separados por un signo de suma, sino que ven acá. Entonces, acuérdense que el lenguaje en cálculo vectorial lo tienen ustedes que cuidar mucho. Porque hay algunos que escriben como sea y de repente veo en esos paréntesis, veo la i, veo la j, veo sumas, cuando deberían de haber comas. Esto es un lenguaje, ¿sí? Cuando la coma significa suma y resta, o cuando dice resta. No, más bien para separar los coeficientes de la i y de la j. A veces hagan de cuenta que el coeficiente puede ser negativo. Es como negativo. Ajá. Entonces, poco a poco van a ir familiarizándose con esto. Tiene un motivo, siempre tiene un motivo este asunto. Les voy a platicar cómo es este vector. Yo digo que es este, pero para que lo entiendan, esto, así que ven, hay que ver con álgebra lineal, porque estamos estudiando el espacio vectorial R2 y los espacios vectoriales tienen bases y resulta que en R2 la base canónica, la que más se usa, está formada por el vector I y el vector J. ¿Sí? En R3, la base de R3 más usada, como es R3 son 3 vectores y los vectores que más se usan, la base canónica que se llama son el I, el J y el K. Y para expresar cualquier otro vector, por ejemplo en este caso A, tengo que hacer algo que se llama combinación lineal. Nada de eso vieron en álgebra lineal. ¿O el concepto de combinación lineal? Sí, bueno, pues lo tienen que aprender. O sea, no se vale así de que no lo vi y ya es una tragedia, no lo vi. O sea, ¿a quién le conviene saber estas cosas que las van a ver en los libros de aquí hasta la eternidad, ¿no? Entonces, miren, para hacer combinaciones lineales se requieren 2 operaciones, ¿sí? Lo voy poniendo, o sea, aquí voy a poner lo de álgebra lineal. R2 es un espacio vectorial. Porque hay sus requisitos, no me puedo poner a enseñarles esto, porque si no, no vamos a acabar. Pero sepan ustedes que R2 es un espacio vectorial. Para que haya un espacio vectorial tiene que haber un conjunto de vectores de entrada, son varios requisitos. Y desde luego R2 es un conjunto de vectores porque el punto que se me ocurra le puedo generar un vector. ¿Que quiero este? Ahí está. O sea, aquí tengo por cada punto de R2 un vector. Entonces sí existe un conjunto de vectores. Y con esos vectores se tiene que poder hacer 2 operaciones. O sea, si yo quiero espacio vectorial, no solo es tener mi conjunto de vectores, sino que necesito 2 operaciones con esos vectores. Y también necesito un conjunto de escalares. Es que normalmente, por ejemplo, en nuestro curso, los escalares que vamos a manejar van a ser los números reales, ¿sí? Esos son los escalares. Y debe ser que con estos conjuntos existan 2 operaciones. Suma de vectores, que sí existe en R2, y multiplicación de un vector por una escala. ¿Ok? Y se deben de cumplir más cosas, o sea, una listota de cosas. Entonces, los vectores ellos se pueden sumar, ¿estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a definir la suma.
Y se puede restar y se puede hacer producto punto, producto cruz, pero lo que más me interesa ahorita, si quiero hablar de combinaciones lineales, son de estas dos operaciones. Si no hay estas operaciones, no pueden haber combinaciones lineales. Maestro, ¿qué dice en el segundo donde Aquí, no, multiplicación. Conjunto de vectores, conjunto de escalares, que son los números reales, y se deben poder realizar con estos conjuntos estas dos operaciones, ¿sí? Y bueno, ya si eso se vale, puedo hacer combinaciones lineales. O sea, si se puede, bueno, entonces sí puedes hacer combinaciones. Y ustedes las hacen, nada más que no saben que se llaman así. Por ejemplo, las matrices, eso sí vieron, ¿se pueden sumar? Sí, se puede multiplicar. Pues, y se les puede multiplicar una escalar, o sea, 2 veces la matriz A. Sí, se puede. Entra el 2 y multiplica todos los elementos, o sea, fíjense, el concepto de espacio vectorial es mucho más amplio que las flechitas que estamos viendo, es mucho más amplio. Por ejemplo, en álgebra lineal, las matrices de cierto orden, digamos, las matrices de 3 por 2, el conjunto de todas las matrices de 3 por 2, ¿ok? Es un espacio vectorial, y porque cumple con todo esto. Se pueden sumar, ¿sí? Se les puede multiplicar a cualquier matriz de 3 por 2, se les puede multiplicar una escalar, y entonces si se pueden hacer esas dos operaciones, puedo hacer combinaciones lineales de matrices, ¿sí? Lo mismo con las funciones que ustedes estudiaron en cálculo diferencial. Debieron de haber visto operaciones con funciones. Las funciones se pueden sumar, se les puede multiplicar una escalar, o sea que se pueden hacer combinaciones lineales de funciones, ¿sí? Entonces, ahorita nos interesan nuestros vectorcitos en R2. Por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo particular, que yo les hable del vector 2i más 3j, no facilita. Estoy usando notación desarrolladora. Si quiero, lo cambio y ¿cómo quedaría la notación compacta? 2, 3. Le voy a poner menos, ¿vale? Entonces lo pongo así. Entonces, ¿cómo me lo ¿Ok? Lo puedo graficar, ¿sí? ¿Cómo? Pues re fácil. Localizo el punto como punto, que sería 2, y luego menos 3. Y el punto es y trazo su vector de posición. Vector de posición. Y en este caso nuestra A sería esta. Pero ¿qué significará que yo diga que es 2i menos 3j? O sea, esto es una combinación lineal, porque noten ustedes, este vector lo voy a obtener multiplicando y el vector i, que ahorita se los presento. ¿Ustedes lo conocen? Entonces el vector i. El vector i. El vector i sería siempre está sobre el eje X y mide 1, ¿ok? Mide 1, conozcan. O sea, es más, el vector I, ¿en qué punto termina el vector I? En el 1, 0. Quiere decir que son a los únicos vectorcitos que no les voy a poner flecha. Cuando vean en este curso una I, una J y una K, aunque no tengan flechas, saben que son vectores, para no cargar tanto la notación. En el libro ustedes los van a ver en negritas, lo cual indica que son vectores. Así que les voy a quitar. Pero entonces I es el vector de posición del punto 1, 0. Lo puedo escribir en notación compacta, ¿sí? ¿Y el vector J dónde está?
Pues el vector J está sobre la parte positiva del eje Y también vale 0,1. ajá, es el exacto. El vector J es el vector de posición del 0, 1. Pero si es negativo, no es 0. No, el J es así. Siempre Lo es que pasa, ok, aquí ya tengo mis vectorcitos, pero aquí ¿qué me dicen? Que yo halle 2i. Sí. 2i. Para hacer 2i, pues tengo que saber cómo se hace esa operación, porque ahí hay una operación que es la multiplicación de un escalar, ya que 2 es escalar, por el vector i. Y esa operación, ¿cómo se hace? Ustedes en el formulario van a ver, vamos a ir poniendo, ¿no? Operaciones, en el libro pueden encontrar esto y también en el formulario, con vectores. En especial ahorita quiero hablar de la suma. Entonces yo les doy dos vectores. Se los puedo dar en notación compacta o se los puedo dar en notación desarrollada. Voy a dar en notación compacta. Pongan que son estos. Y ahora quiero sumarlos. ¿Qué voy a obtener? ¿Vector o escalar? Entonces lo que me dice es que se suman las componentes en I, ¿sí? Coma las componentes en J. Y me da un nuevo vector. ¿De acuerdo? Así se hace la suma algebraicamente. ¿Sí? Sumando las componentes respectivas. No puedo sumar una I con una J. Is con Is. ¿Por qué creen? Ahorita lo vamos a ver. Ya lo vieron en física. ¿Sí? No, ahorita vamos a terminar y luego vemos. Esta es la suma, así se hace la suma. Ahora yo quiero multiplicar y voy a usar lambda. Quiero multiplicar A, el vector A, o puede ser el B también, por un escalar. Y ese escalar le estoy llamando lambda, me gusta la lambda. Entonces la operación se define así. Voy al vector A que me dijeron que es A1, A2, le quiero multiplicar el escalar lambda. Y la definición dice que entra lambda y multiplica a las dos componentes, de tal manera que me da lambda A1 o lambda A2. O sea, me da otro vector. Entonces, por ejemplo, acá cuando me dicen, oíme, Entonces 2 entra. haz 2i, ¿cuánto me daría 2i? Lo vamos a hacer por pedazos. Pues 2i es 2, 1, 0. ¿Cuánto me da esta operación? Pues de acuerdo a esa definición, 2 por 1, 2 y 2 por 0, 0. Me da esto. ¿Ok? Ahora, por otro lado, necesito generar el vector menos 3j. ¿Cómo lo hay? Pues menos 3j, pues es el escalar menos 3 por el vector 0, 1. Y entonces que entra el escalar, menos 3 por 0 es 0. ¿Qué más me dicen? Que yo los sume, es que ya tomé en cuenta el menos. Si no lo hubiera yo tomado en cuenta, diría yo que lo reste. O sea, estoy como haciendo, o sea, lo estoy haciendo como si tuviera yo 2i más menos 3j, es lo mismo. ¿Ok? Ya hallé 2i, ya hallé menos 3j y ahora voy a sumar esos dos vectores. Entonces, para sumar esos dos vectores, pues tengo que hacerlo como me dijeron que se suma. Entonces, yo quiero sumarlos. O sea, más bien voy a sumar esto y lo voy a indicar. 2i menos 3j es igual a... No voy a escribir eso. ¿Cómo me dijeron que haga yo la suma? Sumando i con i, que sería 2 más 0, las 2, y 0 menos 3 me da menos 3. Así se pasa de la notación desarrollada a la notación compacta. Entonces, ¿a qué se le llama combinación lineal? Combinación lineal es siempre van a ver, son
dos operaciones allá, multiplicación por un escalar y suma. Y desde luego, como hay menos, pues está incluida la resta, pero o sea, la suma incluye a la resta, ¿sí? Entonces, por eso digo que aquí el vector está expresado como una combinación lineal, porque esas son las operaciones que hay. Hay multiplicación por un escalar. ¿Qué hicimos? Multiplicamos por un escalar, multiplicamos por un escalar y luego sumamos, ¿sí? Entonces, además es una belleza, y aprovechen que en R2 todo se puede graficar y ver y entender no solo lo algebraico, sino lo geométrico. Y eso ayuda mucho a entender las cosas y a valorar. Además, en matemáticas, les quiero decir algo, en todas las matemáticas, cuando uno está viendo un concepto, existen lo que se llama modos de pensamiento, ¿sí? Entonces, si un concepto es el algebraico, el geométrico y el estructural. El algebraico, ¿sí? El modo de pensamiento algebraico es hacer cosas como esto, cálculos. El modo de pensamiento geométrico o gráfico, pues es ir a una figura y observar lo que estoy haciendo. Y el estructural es cuando ya lo ponemos en una fórmula, cuando ya abarca todos los casos, ¿no? O sea, todas las fórmulas son modelos. Entonces, cuando yo sé pasar del algebraico a lo geométrico, o del geométrico al estructural, o del geométrico al algebraico, aprendo mejor el concepto, lo almaceno mejor y lo uso. Si lo almaceno bien, lo uso muy bien cuando se requiera. No solo en matemáticas, sino hasta en física, en donde se requiera. Entonces, por eso hay que provocar esa materia, se pueden manejar los tres modos de pensamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, todavía para justificar eso, ¿cómo lo hago gráficamente? ¿Dónde quedó 2i? Si yo grafico 2i, ¿cuál sería acá? ¿Dónde es el vector 2i acá? Encima de las Pues 2i, pues hasta aquí, si localizo este punto, va a ser este. Lo estoy poniendo un poquito más abajito, pues para que se no. O sea, díganme, cuando yo multiplico un vector por un escalar, me dan vectores paralelos. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí un vector, supongamos. Si lo multiplico por 2, ¿qué creen que me quede? un vector. Aquí gráficamente, un vector paralelo que mida el doble. Esto sería, suponiendo que ya hice el doble, esto sería 2a. Pero ahora quiero un medio de a. Quiero que el escalar, en lugar de que sea 2, sea un medio. Entonces, ¿qué me va a dar? La misma mitad. Pues me va a dar la misma inclinación, nada más que este si mide 4, este va a medir 2. O sea, y puedo seguir, se llaman múltiplos escalares. Aquí hay el vector A y ya les presento múltiplos escalares. Pero si yo les digo, oigan, denme 5 múltiplos escalares. A ver, denme. Yo ya les di 2, ustedes denme otros. 3A, 5A, no tienen que ser números enteros, un octavo de A, y pueden ser incluso negativos, menos 1.5 de A. ¿Qué va a pasar cuando es negativo? El sentido cambia, pero son múltiplos escalares todos ellos, son vectores paralelos gráficamente. ¿Qué pasó? Pero deben ser paralelos, ¿no? O sea, porque ya no interactúan. Sí, son paralelos. Si dos vectores son paralelos, si tienen la misma inclinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, menos 2a, pues me daría así, en sentido opuesto. Eso se llama vector opuesto a este. Podría ser igual, por ejemplo, separar como 2, un medio. Sí, o sea, es cualquier número real. 2 medios, 2 medios. Entonces, ustedes van a ver mucho en sus tareas el concepto es de múltiplo escalar, y entonces ustedes deben saber
que si van a buscar un múltiplo escalar, la operación que tienen que hacer es producto, este es producto de un vector por un escalar. Este es suma y este es producto o multiplicación, yo le digo multiplicación de un vector por un escalar. Y entonces, ¿qué me produce? Me producen múltiplos escalares y geométricamente me producen vectores paralelos. ¿Sí? Ahora les quiero decir una cosa. En el curso nuestro, hay tres tipos de vectores, depende del curso que vayan a llevar. Si por ejemplo van a llevar estática, pues allá los vectores no se pueden mover, pobrecitos, están anclados. O sea, estás allá y allá te quedas, ¿sí? Entonces, hay vectores anclados, hay vectores deslizantes que sí se les permite mover. Por ejemplo, digamos te puedes mover, chulo, ¿verdad? Pero solamente sobre la línea, la recta que te contiene. Ahí te puedes ir más para arriba, te puedes ir más para abajo, sí te puedes mover. Pero nosotros, la mayoría de los vectores que vamos a manejar son vectores libres. Los vectores libres permiten agarrar el vector y conservando su tamaño y su inclinación sin cambiar nada, lo puedo llevar a donde yo quiera, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tengan un vector acá y podrían agarrar y trasladarlo acá. ¿Sí? O sea, suponiendo que no le cambie el tamaño y porque lo quiero como vector de posición. Eso les va a pasar en los ejercicios, porque de repente están ustedes buscando esto y les da un resultado que al graficarlo está acá. Y ustedes van a decir, ay, no me dio el que estaba yo buscando. No, les dio, o sea, el que estaban buscando, si lo trasladan, queda exactamente allá. ¿Sí? ¿Entienden? Me salió ligeramente más accesible. Entonces nosotros vamos a manejar vectores libres. Pues fíjense cuánta cosa. Entonces, estos dos sí, es lógico que cuando yo hice esta operación, que me dio un vector en la misma línea que I. ¿Estamos de acuerdo? Solamente se duplicó su tamaño. En este caso, me quedó cuando un vector está encima del otro. Como son libres, si yo lo muevo, van a ser paralelos. Pero si yo lo dejo allá, son colineales, o sea, están sobre la misma línea, ¿sí? Entonces, el 2i aquí queda. Este es el 2i. Y bueno, cuando yo hago el menos 3j, ¿dónde queda? Menos 3j es este. J era este, se triplicó en tamaño. Y también cambió el sentido, pero están sobre la misma línea, ya se fijaron. Nada más que uno apunta hacia arriba y el otro hacia abajo porque el escalar tuvo un signo menos. Y vean esta belleza, ¿qué es lo que justifica? Yo estoy diciendo que el vector del que estoy hablando es el vector 2i menos 3j. ¿Qué pasa cuando sumo 2i con menos 3j? ¿Qué figura se forma? O sea, aquí qué figura hay, de manera natural ya está. En este caso un rectángulo. Es un rectángulo, ¿sí? Pero en general, si estoy manejando I y J siempre nos van a quedar rectángulos, pero a veces en otro contexto lo que se forma siempre es un paralelogramo. Nada más que un paralelogramo muy especial es el rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo, pero muy especial. Entonces, ¿cómo se suman vectores gráficamente? También está en el material. Aquí estamos viendo lo que vamos necesitando para entender las cosas. ¿Cómo? Suma
método gráfico. Vamos, método, ahorita voy a mencionar el método del paralelogramo y luego menciono el del triángulo. Entonces vamos a ver, yo quiero sumar este vector, le voy a llamar A, lo quiero sumar con este, le voy a llamar B, y quiero hacerlo gráficamente y por el método del paralelogramo. Entonces, en el material, en ese material, uno está con palabras lo que voy a decir ahorita. Si yo quiero sumar los vectores por el método del paralelogramo, como son vectores libres, los voy a trasladar al 1, el que yo quiera, ya sea que mueva yo a A o que mueva yo a B, de tal manera, a ver cómo le hago, ¿qué hago? Que hable desde el origen del B. O sea, está A y B, si quiero mover este, conservando su tamaño y todo el paralelismo, lo traslado de tal manera que coincidan en sus orígenes, ambos. Entonces, hagan de cuenta, lo pongo acá, bueno, suponiendo que lo hice re bien, que este es A, ya trasladé, ya coinciden en sus orígenes, formo mi paralelogramo, ¿verdad? Ustedes conocen ese método, ¿no? Entonces trazo una paralela a B y trazo una paralela a A. Y la resultante, ¿cuál es? Es una diagonal, pero no es cualquiera. Un paralelogramo, ¿cuántas diagonales tiene? Dos. Una es la buena, la otra no. Si quiero la suma, es una. Entonces, la resultante, que es lo que llamamos en física resultante, es la diagonal que parte de acá, del punto en común, y en este y apunta hacia acá, y este es el vector suma. ¿Ven? Vean ustedes la figura. Ya se formó el paralelogramo acá. Aquí está 2i, aquí está menos 3j. Para hacer estos trazos, aquí digo, el paralelogramo es un rectángulo, que es un caso especial, y una de las diagonales es la respuesta. ¿Cuál? Pues ¿cuál es el punto en común de los dos vectores? El origen en este caso. Entonces esto es la suma del vector 2i menos 3j. O sea, A es la suma del vector 2i más el vector menos 3j. Pero luego, más por menos me da menos, o sea, ya me queda exactamente como lo tengo. O sea, en matemáticas todo está justificado. No es ahí, desperté contento y como soy jefe o algo así, digo, ahora las cosas van a ser así. No, la cosa no es así, todo tiene que cuadrar, ¿sí? Entonces esto se los estoy explicando para que ustedes entiendan cómo es que esto es una combinación lineal, que hay involucrado al hacer la figura el método del paralelogramo, y también se puede observar el del triángulo si uno quiere. Entonces, como ya estamos con los métodos gráficos, si yo quiero sumar esos mismos vectores por el método del triángulo, ¿cómo le hago? Método del triángulo, es otro método. Método del triángulo. Entonces ahora los traslados son diferentes. Héctor, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo sumo por el método del triángulo? O sea, los voy pegando, o sea, los voy trasladando. Si quiero A más B en ese orden, pongo A donde termina A, traslado B. Y si fueran 20 vectores donde termina B, traslado C hasta terminar. Sí. En este caso, sí, sería, digamos, pongo A, termino A acá, traslado B, puse A, donde terminó A, trasladé B, y la resultante es de donde partí a donde llegué. Supongan que ustedes caminaron eso, la resultante es esta. Es más, si yo agarro esta figura, vean,
¿Qué pasaría si yo agarro este triángulo y lo traslado acá en el paralelogramo? Es lo mismo. Pues me daría Es una este parte. triángulo. Sí. Es lo mismo, ¿no? ¿Y qué creen que sería el triángulo de abajo? Invertido del otro lado, ¿no? Fíjense, esto es B y después de B, realmente esto es A. Ah, por eso es invertido. Entonces, visto el triángulo de acá, aquí se está realizando no esta suma, sino la suma de B más A. B más A me daría el mismo vector. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué propiedad se cumple? Me está diciendo que el vector A más B me da lo mismo que el vector B más A. Conmutativo. La conmutativa. O sea, no vayan a creer que en todas las operaciones con vectores se cumple la conmutativa. Por ejemplo, en la suma se cumple y la multiplicación por un escalar también. El producto punto, sí puedo hacer A punto B y B punto A y el resultado va a ser el mismo, pero en el producto cruz no. A cruz B no da lo mismo que B cruz A. Todavía en su momento vamos a llegar allá. Entonces, pero en la suma sí, y en la resta creen que se cumpla. No, vaya. No. Muy bien. Entonces, bueno, estando acá, otra cosa que van ustedes a necesitar es cómo sacar el módulo de este vector. Quiero saber cuánto mide. Y eso, la verdad, esto es A2, pero esto también es A2. O sea, esa medida es lo mismo que acá. ¿Cómo saco qué es, qué triángulo se formó allá? Un triángulo rectángulo. Y conozco los catetos, porque me van a dar A1 y A2. Conozco este cateto, conozco este otro. ¿Y qué quiero allá? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Y entonces, ¿cómo lo hay? Si conozco. Exacto, el teorema de Pitágoras, es bueno que Pitágoras no tenía tele en su casa, ¿verdad? Porque gracias al teorema de Pitágoras nosotros podemos averiguar cuánto mide el vector, cuánto mide la hipotenusa. Por eso ustedes van a ver una formulita y bueno, no sé, a veces en el libro, para sacar el módulo de un vector, hay libros que usan solo una rayita, no sé, déjenme ver. Y a mí a veces, pues la verdad me gusta usar dos rayitas, es lo mismo. ¿Es módulo de un vector o norma de un vector? Es lo mismo, o magnitud. O sea, módulo, norma, magnitud, norma o magnitud, es lo mismo. Así que cuando oigan, háganle la norma a este vector, les está pidiendo su módulo. Entonces el módulo por el teorema de Pitágoras sería, ¿cómo aviso que quiero el módulo? Si ustedes ven el vectorcito y el vectorcito está encerrado entre dos rayas, les están pidiendo el módulo de ese vector. Esa notación. Entonces aquí, por lo que me acaban de decir, por Pitágoras, lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado los catetos, sumarle y extraerle la raíz y me va a dar el módulo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta allá porque mañana tenemos clase, ¿verdad? Y entonces mañana seguimos con esto, pero ustedes sigan leyendo porque la teoría es bastante. ¿Sí? Incluso acuérdense que están los videos, así que el que quiera avanzar puede buscar los primeros videos. ¿Ah? No te deja verlos. No sé, me gustaría saber. ¿Ustedes sí lo pueden ver?